de escuchar o escucharlos, ¿qué imaginan ustedes que significa esto de profesionalización? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pero vamos a hacer un poquito de pie en el acelerador, así aprovechamos después el tiempo para poder conversar juntos. Muchas veces se confunde la profesionalización con el hecho de tener profesionales adentro de la empresa, sean familiares, sean no familiares, como decía Leo, pero básicamente como que se lo asocia a veces con un rendimiento académico de las personas que componen la empresa. Y esto en parte es así, es cierto, aunque no necesariamente es un concepto bastante más amplio, como vamos a poder compartir ahora de qué es. Para hablar de la profesionalización, yo voy a tomar un modelo de Alberto Gimeno, que es un investigador español, que ha estudiado mucho esta temática de la profesionalización, y él cuando explica cuál es el riesgo estructural que tiene una empresa familiar, dice, depende de varios factores. El factor número uno, dice, es la complejidad que existe en la familia. Una familia no es la misma dependiendo del número de miembros que tenga, los diferentes estadios en el ciclo de vida personal de cada uno, tener hijos chicos, tener hijos adolescentes, tener hijos grandes, no es lo mismo. ¿Qué número de familias hay compuestas en ese clan? ¿Cuántas ramas? ¿Cuáles son los diferentes roles de cada una de esas familias? Y después todo el resto de las diferencias que se presentan y se ven, ¿no? Diferentes situaciones personales, diferentes objetivos, intereses, expectativas. Bueno, algo decía Leo recién. ¿Quién quiere estar en la empresa? ¿Quién no? ¿Quién estudia algo que tiene que ver con lo que nos dedicamos como empresa? ¿Quién hace una cosa que no tenga absolutamente nada que ver? Es decir, todo esto son algunas de las cuestiones que presentan la complejidad en la familia. Por otro lado, tenemos la complejidad en la empresa. Ya tiene que ver con el tamaño de la empresa, si es chica, si es mediana, si es grande. Acá abro un paréntesis, que conversando el otro día con un colega, ¿no? Veíamos que muchas veces se confunde y se cree que una empresa familiar es algo chiquito. Es el kiosco de la esquina o la verdulería de la vuelta de tu casa. Y esto no es así necesariamente, porque la caracterización de empresa familiar va a estar dada por la presencia de algunas características, como por ejemplo que la propiedad esté en manos de una familia o de varias familias, que algunos de los miembros de esa familia esté realmente involucrado en lo que es la gestión de esa empresa, en la gestión operativa. Y por último, que exista un claro deseo de que la empresa continúe en manos de la familia, es decir, no se hace una empresa para venderla. Por lo tanto, vamos a encontrar empresas familiares chiquitas, claro está, y también enormes, como BMW, como Peugeot, como Fiat, como Walmart, como el Banco Río, etc. Es decir, saquémonos de la cabeza que una empresa familiar es algo chiquito, no. La complejidad de la empresa también va a estar dada por el sector económico donde se presente o donde trabaje. Me acuerdo hace unos años atrás acompañar a una empresa que se dedicaba a hacer análisis con radioactividad de las diferentes tuberías de gas que vienen del sur del país hasta reparte por todo lo largo del territorio, ¿no? Imagínense el grado de complejidad de esa empresa, no solo por el tipo de trabajo que hacían, sino porque tenían un montón de niveles diferentes de capacitaciones, de personas, de autorizaciones. Realmente era muy, muy complejo. La complejidad de la empresa también viene dada por el nivel de diversificación que tenga, la cantidad de unidades de negocio. ¿Es una empresa que está internacionalizada o no? Y hoy con el COVID dando vueltas por el mundo, realmente esta internacionalización ha dado un giro bastante grande e importante, ¿no? No es el mismo concepto que quizá manejábamos 3, 4 años atrás a lo que manejamos hoy, que pareciera que estamos a un tiro de piedra todos, ¿no? De hecho, estoy viendo cara de colegas conocidos que están en Costa Rica, en Paraguay, y parece que estuviéramos todos en la misma sala, ¿no? La complejidad de la empresa también viene dada por la cantidad de procesos que esa empresa tenga.
Es decir, tenemos la complejidad, por un lado, de la familia, le sumamos la complejidad de la empresa. ¿Qué tenemos acá? Un gran lío, diría un amigo mío, ¿no? Y en parte a veces sí, ¿no? Pero no necesariamente, porque estas dos complejidades, estos dos grandes ámbitos que se tocan en las empresas de familia, que es la familia y la empresa, también se puede ayudar desarrollando la estructura. Y mientras más desarrollo la estructura, menos riesgo estructural voy a tener. ¿Riesgo de qué? Riesgo de conflicto, riesgo de disputa, riesgo de que se acabe la empresa o que se acabe la armonía en la familia, que son las dos grandes búsquedas que tiene la empresa familiar, ¿no? Tener la rentabilidad en la empresa, pero manteniendo una armonía en la familia. Si tomamos todas estas cuestiones que planteaba Leonardo recién, vemos y entendemos el porqué de muchas de las estadísticas que muestran las empresas familiares, como que es muy difícil que lleguen a la tercera generación, 7, 8%, porque no se toma el tiempo necesario para desarrollar la estructura, que en el fondo el desarrollo de la estructura es trabajar en esos elementos que ordenan los distintos sistemas, básicamente, trabajar en la profesionalización. Entonces, fíjense cómo profesionalización no es esta definición de si hay o no hay profesionales en la empresa, sino que va acompañado de la mano de todo un desarrollo de la estructura, donde ya vamos a ver que está absolutamente incluido todo lo que planteó Leonardo, pero no solo eso, ¿no? Un poco más. Y en este desarrollo de la estructura podemos diferenciar estos 5 grandes áreas: la institucionalización, aprender a diferenciar el ámbito familiar del ámbito empresarial, ya vamos a ver cómo, tener una determinadas prácticas de gestión, una manera de comunicarse y un trabajo explícito en pos de la continuidad de la empresa. Veamos el primero, la institucionalización. Recién Leonardo hablaba, varias veces habló de consejo de familia, de consejo de familia. Yo te salvo el tiempo, Leonardo, pero el consejo de familia básicamente, ¿a qué se refería Leonardo? A este espacio donde se juntan todos los miembros de la familia, trabajen o no trabajen en la empresa familiar, para entender hacia dónde camina ese patrimonio que tienen en común. Básicamente, en pocas palabras, eso es un consejo de familia. Por otro lado, la institucionalización también va de la mano de un directorio en la empresa que sea real, que tenga una funcionalidad concreta, que no sea solamente un directorio porque la ley de sociedades anónimas lo exige tener, sino que cumple esa función de fijar las estrategias, las diferentes estrategias a llevar adelante para que la empresa logre conseguir lo que los dueños, que son los accionistas, quieren. Y por último, en algunos casos donde el consejo de familia es muy grande por la cantidad de gente, se saben armar comités, ¿no? Que tienen la función de ser un poco más ejecutivos en la toma de algunas decisiones, o se forman comités para empezar a que las nuevas generaciones que pronto tomarán las riendas de la empresa empiecen a funcionar y a aprender a trabajar en la familia y en equipo. El segundo punto que les contaba era diferenciar familia y empresa. Leonardo hablaba recién, ¿no? De fijar políticas claras en cuanto al ingreso, al egreso de una persona en la empresa. ¿Con qué condiciones cuando entre a trabajar va a trabajar? ¿Va a tener un horario? ¿Va a tener qué grado de responsabilidad? ¿Va a tener gente a cargo? Un tema radicalmente conflictivo en las empresas familiares es la fijación de los sueldos para lo que son los familiares. Muchas veces me ha tocado algunos clientes que dicen, no, yo a mis hijos no le pago sueldo porque todo lo que están trabajando es para ellos. Pero esa persona después tiene que vivir, o porque tiene una familia, o porque tiene su propia vida, sus propios gustos. Y termina como sacando plata, en el mejor de los casos,
comunicándoselo al papá, en el peor de los casos, arañando cajones o arañando la caja y sacando lo que crea necesario, pero no es sano que no haya una explicitación de un sueldo. Y ese sueldo, lo que sabemos recomendar, es que sea un sueldo de mercado para la tarea que hace esa persona. No tenga un sueldo de hijo por portación de apellido. Gana por lo que da en contraprestación de la tarea que tiene, por la responsabilidad que tiene. Y no por llamarse Glikin o Loyola, gana más o gana menos de lo que se paga en el mercado, ¿no? Por otro lado, aprender a diferenciar familia y empresa también es dar un reconocimiento a la propiedad. Y cuando hablamos de propiedad acá, yo me estoy refiriendo a la propiedad de la sociedad, al tener acciones. Puede suceder, por ejemplo, en una sociedad de hermanos, que no todos trabajen en la gestión y por lo tanto no tenga un sueldo. Esa otra persona, por ser dueña, tiene que tener un reconocimiento de parte de la familia, tiene que tener una retribución por ese capital del cual es propietario. Y eso se llama utilidad. Por lo tanto, en este protocolo familiar que decía Leonardo, se deberían establecer el tratamiento de las utilidades. ¿Vamos a repartir todo? ¿No vamos a repartir nada? ¿Vamos a invertir todo? ¿No vamos a invertir nada? Son todas cuestiones a conversar. Por lo general, a veces, salvo casos especiales, se suele dividir en tres. Una parte se reinvierte, una parte se guarda como una reserva por alguna situación imprevista y otra se reparte. Pero eso va a depender de la familia, de las situaciones que se presenten y de la situación económica en general. Por último, una diferenciación de familia y empresa también va de la mano con exigir por desempeño. Yo no puedo perdonarle, por decirlo de alguna manera, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi primo, a mi tío, un mal desempeño de las tareas que hacen, porque eso no es sano para la empresa, pero tampoco es sano para él como persona, porque no la estoy ayudando a mejorar, la estoy tapando, por decirlo de alguna manera. Tampoco es bueno respecto al frente o respecto a los demás empleados de la empresa que no tienen nada que ver con la familia. ¿Por qué a ellos les exijo y a este no? ¿Por qué es familiar? ¿Le perdono la vida porque es familiar? Son todas cuestiones que van plasmadas en el protocolo familiar, ¿no? Pero antes del protocolo, si no quieren llegar a un protocolo, al menos empiecen a conversarlas, porque el solo hecho de conversarlas va generando ese hábito de poder intercambiar opiniones, puntos de vista. Vamos a ver que no siempre van a estar de acuerdo una y otra persona. El solo hábito el ejercicio de conversar va a traer el hábito de entenderse, de aprender a ver la opinión del otro, no desde el rival que se opone a lo que pienso, sino del otro que está queriendo sumar desde otro lugar. Tercero, en lo que hacía al desarrollo de la estructura, yo hablaba de las prácticas de gestión. Y acá es muy importante adecuar las prácticas de gestión para lograr, como dice la diapositiva, eficacia y eficiencia. Son dos palabritas muy parecidas, pero que no dicen exactamente lo mismo. Lograr eficacia es lograr el objetivo que nos proponemos. Lograr eficiencia es es lograrlo, perdón, usando de la mejor manera posible los recursos de los cuales dispongo. Podría traducirlo como la manera más barata posible, ¿no? Y no siempre esto es así. En muchas de las empresas a las cuales me ha tocado acompañar, las prácticas de gestión son así porque así lo hicimos siempre. Y no está mal, sobre todo un comienzo, hacer lo que se pueda. Pero llega un nivel de desarrollo de la empresa que ya no se puede seguir trabajando, anotando en un cuadernito o en una hoja suelta, llevando qué me deben los proveedores abrochado con un clip y metido en un cajón.
porque eso no me ayuda a tomar decisiones con información relevante, que es el punto que sigue acá, estructurar la información. El 99% de las empresas con las cuales he trabajado, apenas llego, pregunto, no solo si saben cuánto vale, como dice Leo, sino saben cuánto ganan en la empresa. Y el 99% dice, ni idea. ¿Saben cuánto facturan en la empresa? Hay un poquito más de porcentaje que te dice que tengo, creo que, y te dice un número asociado a la declaración de IVA y no realmente a lo que vende o no vende. Pero fíjense, una cuestión base, como saber cuánto gano, para poder saber después cómo crezco, cómo avanzo, no siempre está. Y para esto hay muchísimas herramientas con las cuales trabajar para poder estructurar la información. Claro que lleva tiempo, pero como les decía hace un rato, sería suicida, como ir al casino, llevar adelante una empresa si no tengo información para tomar decisiones, porque estoy realmente jugando una lotería. Otro punto, ya no tan duro como los números, pero tremendamente importante, es la comunicación. ¿Cómo vamos a manejar cuando se presenten diferencias? Porque las diferencias se van a presentar siempre, en todo orden de la vida, no solo en la empresa, en la familia, en la pareja, con los amigos, con los vecinos, siempre, porque somos distintos, gracias a Dios, vamos a tener diferencias. El problema no está en tener diferencias, el problema radica en cómo las gestionamos. ¿Qué vamos a hacer cuando yo me encuentre con ese otro que piensa distinto? ¿Lo excluyo y hago la mía? ¿O lo invito a conversar con una óptica diferente, donde realmente me preocupo por entender su punto de vista? ¿Por qué vos ves la vida así? ¿Por qué vos crees esto? ¿Por qué vos crees aquello? Y no tratando todo el tiempo de contestar o de hacer que el otro cambie su opinión. A mí me gusta mucho este dibujito que está acá, que acompaña la diapositiva, porque básicamente grafica eso. Cada uno tiene un punto de vista, tiene un color en su discurso, pero apenas se roza con otro color de otra persona, cambia, y no es ni uno ni otro. Es lo que se conoce de última como palabra, como sinergia, que es esto que es un poco más que logramos juntos, que excede lo que vos o yo podemos ser individualmente. Pero solo cuando hay una disposición a la escucha profunda al otro, a la aceptación de los puntos de vista distintos, es que se logra esta sinergia. Si no, es imposible. Y muchas veces en la familia, porque somos familia, se da por sentado que existe. Y no es así. Hay que trabajarla al igual que cualquier otra relación personal que tengamos. Otro punto importante en cuanto a la comunicación es explicar las reglas del juego. Si yo, fundador, si yo, socio, no logro transmitir a los demás qué es lo que estoy pensando, para dónde estamos caminando, por qué quiero ir para acá o para allá, es muy difícil que el otro interprete exactamente lo mismo que yo estoy pensando. Probablemente no lo interprete y haga interpretación libre, que es lo más complicado y puede ser riesgoso. Porque si yo no explico, el otro crea, inventa. ¿Y qué me cuesta explicar la regla de juego para que todos sepamos para dónde estamos caminando? O cambiarla si vemos que es necesario o importante hacer un giro. Por último, ¿cómo vamos a resolver los conflictos? No podemos pensar que la resolución de conflictos va derechito a juicio, a disputa legal. Sería lo peor que podemos hacer. ¿Cuáles van a ser los ámbitos donde vamos a conversar? ¿Será en la empresa en algunos casos? ¿Será el consejo de familia en otros? Puede ser hasta algún mediador o árbitro en algunos casos, ¿por qué no? De hecho, en el IADEF se está trabajando en toda esta temática de la mediación como una manera diferente y mucho mejor de resolución de un conflicto que la judicial.
Por último, el tema de la continuidad. La capacidad emprendedora no se hereda. Se puede aprender, se puede desarrollar, pero no por llamarme, como decía hace un rato, igual que mi papá, yo voy a hacer o tener las mismas habilidades para desarrollar la empresa como lo hizo él. Tendré otras, mejores y peores, diferentes. Y con el tiempo se pueden desarrollar. Ahora, no hay que esperar al día que la nueva generación entra a la empresa. Hay que empezar antes. Dice un colega nuestro del IADEF, que en el momento que nace ya es tarde. Entonces, tenemos que empezar desde siempre a transmitir esta actitud emprendedora. A no depender del fundador. Porque si todos vamos a depender del fundador, el día que el fundador no esté, ¿qué vamos a hacer? Y va a llegar el momento que no va a estar, como decía Leonardo. Todos en algún momento no vamos a estar más. O sea, pretender que eso no nos va a llegar es un poco infantil, ¿no? A nadie le gusta pensar en el día de después, cuando no estemos. Pero tenemos que pensar en el traspaso generacional. Y el traspaso generacional, no diciendo vos hasta acá llegaste, te jubilo, sino como esta imagen de las dos atletas que están corriendo la carrera de posta, donde cada una de las personas que intervienen en la carrera de posta se busca que sea la mejor persona para ese momento de la carrera. La que tiene más pique y la primera, la que tiene mejor sprint final y al último. Pero porque todos entienden que esa persona es la mejor para ese momento de la empresa. Porque si la que arranca quisiera terminar con la carrera, probablemente las otras le ganan por un sinnúmero de razones. Fíjense qué linda la imagen, por otro lado, de que muestra que la que toma el testigo, que es el palito este que se pasa una con otra, ni siquiera mira para atrás, porque ya sabe que está ahí, el punto de partida es donde deja la anterior. Y la anterior mira como diciendo, te toca a vos, hasta acá llego yo, hice lo mejor que pude, dale. Qué linda imagen para transmitir o para vivir como empresa familiar. Habiéndole mostrado todo esto, fíjense cómo se amplía el concepto de profesionalización a cosas muchísimo más grandes que la simple participación o no participación de profesionales en la empresa. Es un tema extremadamente amplio, ¿no? como el de Leo. Realmente acá nuestra intención, tanto de Leonardo como mía, era generar un poco el diálogo, mostrarles que existe otra forma de ver algunas realidades, que existen técnicas, herramientas, profesionales dispuestos a ayudarlos. Existe material, como bien decía Leo, de sus libros, ¿no? O veo acá otro libro de Alicia, los artículos de Marcelo Coda, o sea, hay muchos profesionales realmente que dediquen su tiempo a generar estos conocimientos a disposición de las empresas y de los familiares que trabajan ahí. Es simplemente una cuestión de animarse a empezar a conversar. Así que Leo, si te parece bien, abrimos el momento de diálogo, pueden opinar, pueden preguntar, cada uno prenda el micrófono directamente y siéntese libre de contribuir. El primero que hable tiene descuento en algún libro de Leo o mío, no hay problema. Vamos. Patricia, sí, abrí el micrófono, Patricia, tranquila ahí, háblanos. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, yo soy Patricia Maya, soy de Tucumán y muchísimas gracias por este espacio compartido. Soy contadora y consultora de empresas de familia
Y justamente este tema es un tema, la verdad, que apasionante, porque cuando hablamos de profesionalización, a mí me pasa que algunas empresas se confunden la organización con la profesionalización. Quieren profesionalizar empresas que todavía no están organizadas, ¿no? Entonces difícilmente se pueda profesionalizar lo que aún no está iniciado. Creo que eso también eh, es bueno comentarlo, porque es como que la palabra gusta y atrae, ¿no? Y dicen, necesitamos profesionalizar la empresa. Pero ni siquiera tienen un organigrama claro, no está socializado, las personas no saben cuál es el metro cuadrado en el cual se tienen que mover, y así no se puede profesionalizar nada. Bueno, esa es mi mirada, no sé qué opinas vos, Pablo. Absolutamente de acuerdo, Patricia, muchísimas gracias. Esto que vos estás comentando es incluso parte de esa profesionalización que se hace o se tiene que hacer en la empresa. Habrá algunas que arrancan como de cero, que esto que voy a decir, o las que yo te comento que ni siquiera saben cuánto ganan, o no tienen ni idea de cuáles son sus costos. Y habrá otras que están en un grado un poquito más avanzado y pueden partir de otro lugar. Lo que creo importante decir, y me parece que Leo que estarás totalmente de acuerdo, es que existe una gradualidad en las empresas y las familias para todas estas cuestiones que estamos conversando, sea la profesionalización o sea cómo gestiono los familiares dentro de la empresa, porque va de la mano, no es solamente un balance donde uno acomoda un par de columnas y en algún momento te va a dar. Estamos hablando de procesos personales que entran en juego, todo lo que decía Leo de las emociones, de los celos, de las rivalidades, conscientes o no, que la familia trae y por lo tanto lleva a la empresa. Y yo no puedo apurar, o nadie puede apurar el proceso personal como puedo apurar un estado de resultado. Estado de resultado vos te sentás y tarde o temprano lo sacás. Pero ¿cómo haces para apurar un proceso personal? Cuando no sería lo sano, ¿no? Sino simplemente respetar e ir acompañando el proceso. Imagino, Leo, que te habrá pasado alguna vez alguna cosa de este tipo. Quedó mudo, Leo. Cuando, sobre todo en las segundas generaciones, me ocurre que los hijos hacen muy buena gestión en algunas empresas y pareciera que no se sienten, o sea, nada les alcanza, la remuneración no les alcanza. Es como que esta remuneración de mercado que deberían ganar a puestos similares, pareciera que les queda chico. ¿Qué opinas vos de eso? No sé si te pasó, pero a mí ya me pasó en varias empresas. Te lo contesto como se lo contesto a veces a mis hijos. Uno tiene que gastar con la plata que le entra. No puedo gastar más de lo que entra. Si vos no te alcanza lo que estás ganando en tal o cual lugar, no le podés exigir que te paguen más. En todo caso, tener la opción: buscar otro trabajo donde puedas ganar más, desarrollar una actividad paralela o bajar el nivel de pretensiones que tenés porque estás viendo una vida para la cual no te da el cuero, digamos. Hay que ser realista también, ¿no? En Sí, muchas pero ocasiones. supongamos que la empresa lo puede pagar. Los sueldos que se ponen, ¿qué pasa cuando en la empresa los sueldos que se ponen son demasiado altos? La empresa los puede pagar, pero los puede pagar en este momento y en esta generación. Y están generando una cultura, están generando políticas de remuneración que después van a ser heredadas. Te estás contestando vos misma la pregunta. No es sano. Tampoco es justo para la empresa. ¿Por qué pagaría un sueldo más de mercado? ¿Por qué un socio estaría de acuerdo en pagar un sueldo más de mercado? Parece que Rodrigo quiere opinar. Pablo, en ese caso, a ver, buenas tardes a todos. Patricia, tomo el caso tuyo y se me ocurre algún tipo de cosas, ¿no? Obviamente hay que hacer un paso anterior a esto.
pagar un sueldo de mercado. O sea, estamos hablando de una empresa que puede afrontar estos sobresueldos, ¿no? Que en realidad sería como primero, como un vicio, ¿no? Que después, como dice Pablo, sería complicado heredarlo. Em, ¿Cómo visualizas, Pablo, que frente a esto se afronte una solución de sueldos de mercado y distribución de utilidades? ¿Sí? Entonces, por ahí, de esa forma, en realidad, a lo mejor estamos llegando al mismo importe, pero sin caer en el vicio, ¿no? Porque si, bueno, en algún momento va a haber distribución de utilidades y contra un balance y a la hora de distribuir utilidades hay que ser muy necio de confrontarlo, y los socios, que en este caso si son si son socios, ¿no? Estoy deduciendo de que los hijos o las segundas generaciones son socios de la empresa, son parte, se harían de estos dividendos, depende del ciclo de distribución de utilidades que tengan, y ahí lo llevamos a ser responsable de esas utilidades. No sé si me logré expresar. Yo sí creo que es una salida útil, ahí le damos la palabra a Leo, es una salida útil en la medida que dijiste vos, de que estos familiares sean parte de la propiedad de la empresa, pues si no, no le tocaría por qué recibir utilidades, ¿no? Pero si fueran, sí es una solución, una alternativa. Leo, estás en mudo, Leo. Yo lo sacaría de la discusión crematística. Entonces, en lugar de hablar de plata, hablaría de valores, de objetivos, de visión, de misión, de la camiseta que se quieren poner o no se quieren poner, y en base a eso tratar de lograr un nuevo consenso. Cuando lo convertimos en una discusión a ver quién saca más, es una discusión de perder-perder. O sea, indefectiblemente eso termina mal. Entonces, como dicen los ingleses, cuando un tema no tiene solución, cambiemos de tema. Elba, no sé si levantás la mano. Ahí está. Sí, ahí estoy. Buenas tardes. Bueno, soy Elba de Villa María. Nosotros tenemos una empresa familiar. Bueno, mi esposo es de la empresa familiar. Sería la segunda generación, la creó mi suegro. Nosotros estamos en la segunda generación, esa que patea, que empuja, que sobrellevó un montón de situaciones. Y bueno, gracias a Dios, después de 30 años sacando adelante y pudiendo ver los frutos, y bueno, tratando de capacitarnos permanentemente en varios aspectos, no solamente en esto. Entonces, nosotros queremos que siga la empresa familiar, tenemos políticos trabajando con nosotros, hemos tenido muy buenas relaciones con los políticos. Si bien no teníamos un consejo familiar, teníamos muy en claro que lo primero es la familia y después es el trabajo, entonces preservamos los valores familiares ante el trabajo. Eso es política muy clara que tiene mi esposo y que la respeto y la comparto. Con respecto a la tercera generación, que es la que viene, que es la problemática si no se toman medidas adecuadas, nuestros hijos son adolescentes todavía, 3 hijos adolescentes, entonces nos estamos queriendo capacitar para ver si alguno de ellos quiere estar en la empresa, cómo sería el traspaso y demás. Y por supuesto que la profesionalización, coincido con ustedes, que el que quiera venir a trabajar a la empresa va a venir, el que está capacitado para trabajar tendrá su puesto mayor o menor en base a su capacidad como persona y con lo que desee. Con respecto al sueldo que recién decía Patricia, nosotros somos partidarios de que se le entrega lo que se merece a cada uno. O sea, por el trabajo realizado es el sueldo. No sé si precisamente es empieza con el sueldo base, pero sería lo ideal.
Después, en base a la capacidad y el desempeño de cada uno, igual que lo hacemos con nuestros empleados, va la diferencia de sueldo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Me voy a seguir prendiendo en todo lo que sea empresa familiar, y bueno, un cariño a cada uno. Gracias, Elba. Después te vamos a pasar por mail el contacto de Patricia Correa, que veo que está acá presente, que es la responsable de la sede Villa María del IADEF. Están trabajando también con AERCA, así que podés seguir más en contacto estrecho con ella directamente. Andrea. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio. Yo quería seguir el ejemplo de Patricia y ampliar la pregunta de qué sucede si en el caso de ese socio activo que trabaja en la empresa y la hace crecer, no se siente nunca lo suficientemente remunerado y además siente que hace crecer una empresa para un hermano que es socio pasivo y que no trabaja en esa empresa. Es decir, más allá de la remuneración, los dividendos, si se podría incorporar algún sistema de honorarios o alguna otra solución en caso de ser gerente, por supuesto, y en qué casos podría ser. Muchas gracias. Gracias a vos. Leo, ¿querés? Sí, simplemente poner de manifiesto que uno de los valores principales en lo que tiene que ver con las prestaciones de trabajo es el valor de la equidad. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que hay que diferenciar los valores que se paga, que se retribuye a quienes trabajan en la empresa, a quienes dirigen la empresa, y que muchas veces a quienes dirigen la empresa se les da un incentivo adicional por participar en la dirección como forma de comprometerlos con el pensamiento estratégico, y diferenciar absolutamente todo eso de lo que implica lo que yo llamo la responsabilidad social familiar, que consiste en el aporte que se le hace a un familiar sin trabajo para que no vaya a trabajar en la empresa. Entonces, diferenciar totalmente lo que tiene que ver con la equidad y con la retribución a quienes efectivamente aportan valor al proyecto de lo que se da por el hecho de que son familia. Entonces, dicen cuentas claras conservan la amistad y seguramente también conservan las relaciones familiares. Cuanto más claro esté todo esto, menos riesgo de conflicto vamos a tener. Pero insisto, para que no haya riesgo de conflicto, este concepto de la solidaridad familiar tiene que estar presente. Si me permiten, muchas gracias, Leonardo. Si me permiten una cosita que me parece que también deberíamos considerar, que es el componente emocional que tiene el tema remuneración dentro de la empresa familiar. Porque va acompañado de un montón de cosas que pareciera que significa la remuneración, ¿no? Y cuando se acuerdan remuneraciones, aparecen algunas emociones como cuánto se sienten valorados, al margen de lo que efectivamente hacen, ¿no? Sino que pareciera que nada va a compensar el sacrificio. Hay como un componente emocional como muy fuerte en esto del merecer, de cuánto merecen por eso que hacen, y más si la hacen crecer a la empresa, y más si son exitosos. Creo que hay un componente emocional importante y sienten que tanto que se deja en la empresa lo pone en una situación diferente del socio pasivo que recibe sin hacer nada. Y la remuneración no compensa eso que siente, ¿no? Pareciera que ninguna remuneración compensaría, porque creo que hay un factor emocional que está interviniendo ahí. No sé cómo lo ven ustedes. A veces hay que darle libertad a alguien que se siente tan insatisfecho para que el mercado lo reconozca. Hay que abrirle la puerta y decirle, mirá, estamos dispuestos a privarnos de este aporte enorme de tu parte, pero nosotros no podemos pagarte más de tanto, seguramente el mercado sí te lo va a pagar. Y muchas veces esta es una forma de que se calme.
Ahora, a veces, detrás del pedido de una retribución, lo que hay es una búsqueda de reconocimiento familiar. ¿Ah? Eso va por otro camino, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Un pequeño aporte desde Paraguay. Buenas Te lo tardes iba a para todos. te lo iba a pedir, Marcelo. Yo siempre digo, cuando me preguntan sobre este tema de dónde inician su actividad laboral nuestros hijos cuando tenemos empresas familiares, digo que yo tengo mi opinión particular y que es mejor que empiecen en una empresa que no sea nuestra. Pero más allá de eso, lo que siempre sostengo es que es importante poner en claro si nuestros hijos van a iniciar la relación laboral en la empresa familiar, las reglas. Si mi hijo trabaja mediodía, que gane la remuneración que corresponde a mediodía de salario. Si mi hijo necesita 10.000 pesos para vivir y la remuneración que le corresponde por el trabajo que hace, que gane 5.000 pesos. Y los 5.000 pesos saldrán de mi bolsillo y yo le proveeré los fondos para que él pueda utilizarlo. Que el horario sea cumplido. Si yo llego a la oficina a las 9 de la mañana, pero todo el personal llega a las 8, pero es más fácil que mi hijo venga conmigo en el auto, entonces él llega a las 9. Todo ese tipo de diferencias, ¿verdad? Yo creo que por ahí empieza la cuestión, porque, y sobre todo pensar en qué hacer con mi primer hijo, y saber que si tengo 3 o 4 hijos, probablemente no va a haber lugar para todos en la empresa cuando los chicos sean más grandes, ¿verdad? Entonces, necesariamente creo que el pensamiento es un poco de mediano y largo plazo. Y creo que es importante hacer ese abordaje en algún momento. Lo que ocurre es que de una manera imperceptible nuestros hijos empiezan a trabajar con nosotros cuando a veces son hasta pequeños, ¿verdad? Con ayudas simples, pero cuando nos damos cuenta tienen 25, 30 años, están con nosotros y necesitan ganar igual que nosotros y la compañía no da para todo, ¿verdad? Como decía un viejo profesor, si no pueden, la vaca no tiene suficiente teta para dar de tomar la leche a todos los hijos, o hay que comprar otra vaca, o algunos tienen que ir a tomar la leche a otro lugar, ¿verdad? Estos ejemplos así muy simples, creo que son muy válidos para esta cuestión. Y creo que también nosotros como padres, yo tengo 55 años, mi hija mayor tiene 26, creo que los que estamos acá, salvo Alicia, que es la más joven del lote y acaba de cumplir 15, creo que todos estamos más o menos en la misma generación y hemos sido criados con el rigor. Yo siempre le decía a mi hija que si papá miraba mi celular y decía que era un elefante, yo le iba a decir sí, no le iba a negar jamás. Pero hemos criado a nuestros hijos de una manera diferente. Le hemos dado auto a los 18 años porque nos convencimos de que es peligroso. Le hemos criado de una manera democrática. A mí me parece todo esto mucho mejor, pero tiene también sus complicaciones a la hora de manejar estas cuestiones en la vinculación empresa-familia o familia-empresa mejor, porque es mucho más fácil gobernar con la dictadura. Y lastimosamente las personas, incluyéndole a nuestra esposa y nuestros hijos, en general respetan más por temor que por calidad personal. Cuidado, mira que ahí viene el papá, viene el papá, que todos quietitos, ¿verdad? Porque vos sos el ogro. Pero cuando vos sos un tipo así muy democrático, muy normal, digamos, no, se te suena en la cabeza, hasta que periódicamente hay que pegar una raspada para que se den cuenta de qué es lo que ocurre, ¿verdad? Es una lástima, pero lastimosamente los seres humanos somos así, es una cosa rarísima, ¿eh? Para mí es un caso de estudio psicológico, yo honestamente no entiendo. Pero bueno, me extendí mucho al maestro Glikin y al maestro Pablo Loyola. Espero que termine esta maldita pandemia, podamos comer empanada con vino y un buen asado. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar. Gracias, Marcelo. Alicia, sí. Un detalle nada más, la verdad que me encantó este aporte de Marcelo, no era el que esperaba Marcelo, porque esperaba algo que hable sobre la profesionalización y tu concepto sobre
corporativismo en las empresas familiares. Pero el tema de Elba, que comenta como familia empresaria, y lo que trae Patricia también, y lo que disparó Leonardo, tan interesante respecto de los celos, la rivalidad y la envidia, estas emociones que se despiertan en las familias, en todas las familias, no solamente en las familias empresarias, pero esto de la envidia, que en realidad es más peligrosa que los celos, porque en la envidia se destruye el objeto. En cambio, en los celos se conserva el objeto que uno tiene celos. Y bueno, esto daría para una charla en especial respecto de la gestión de las emociones y todo lo que implica el valor de las compensaciones. Hay una mezcla emocional muy fuerte, como dijo Patricia, y también que algo mencionaron ustedes, y hay una deuda impaga, imposible de pagar, que es la de los padres respecto de haber dado vida a los hijos. Es todo un tema muy interesante, me parece, ojalá en algún otro momento se pueda trabajar este tema de las compensaciones. Es uno de los últimos temas que yo generalmente trabajo, porque es uno de los temas de mayor resistencia cuando uno inicia los trabajos de conversaciones para protocolo familiar, por ejemplo. Y esto es lo que me pasa a mí dentro de mi práctica profesional de hace más de 30 años. Así que me parece muy interesante y por supuesto cuando quieran también, para los primeros que participen, voy a obsequiar un libro. Muy bien, Alicia. Acá estamos a full todos, vamos todavía. Queda, Giselle quería hacer un comentario, después tengo una pregunta de Andrea. Sí. Y buenas noches. Bueno, yo pertenezco a lo que sería una tercera generación de una empresa que básicamente es agropecuaria, algodonera, que está en Santiago del Estero y que tiene más de 50 años. Y en lo particular, a mí me gustaría trabajar en la empresa de Marcelo, por ejemplo, porque realmente me cuesta tanto poder entender la forma en que mi padre mira a esta empresa, que es muy difícil permanecer. Estoy en la empresa todavía porque siento que estamos atravesando este proceso de organizarnos para poder hacer el traspaso generacional, pero realmente no encuentro en mi padre aún esos lineamientos que por ahí marcó Leonardo, como la equidad y algunos otros aspectos que los observé durante toda la charla. Cuando hablan de remuneraciones, yo no podría, por ejemplo, hablar de un tema específico porque siento que de raíz todo es desigual en la empresa en la que yo estoy. Trabaja gente a la cual, que trabajan parientes políticos que no sabemos si quieren trabajar, están remunerados por una remuneración que no sabemos si es justa, pero la empresa tiene más de 50 años y camina, y ha soportado crisis, ha soportado dificultades enormes, entonces algo bien se está haciendo, pero estamos sobre una base muy incierta para los que estamos dentro de lo que es la tercera generación. Me cuesta mucho permanecer en esta empresa, insisto, permanezco, estamos trabajando con una consultora que nos está sosteniendo en este proceso, que se ha iniciado hace más de un año, pero permanecer en un lugar a donde estamos todos los hijos trabajando, todavía desconozco si todos realmente quieren formar parte de la empresa, no se sabe quién cobra sueldo y quién, como decía Marcelo, si mi hijo necesita, porque no le alcanza para vivir, yo como padre le doy un dinero por afuera, pero la empresa hace una retribución por un servicio, por un trabajo, por horas de trabajo, y así debería ser, y yo considero que debería ser así. Entonces, simplemente valoro mucho el aporte de los profesionales, de los colegas,
Yo ya tengo casi 50 años y veo la empresa de mi padre que tiene cerca de 80 y que sigue manejando las cosas por absoluta decisión de él. No veo una apertura en cuanto a aceptar estos nuevos procesos. Creo que se resiste a este cambio y bueno, simplemente quería brindar mi aporte a esto que para mí es el aporte de ustedes invalorable, ¿no? Gracias. Gracias, Giselle, tus palabras y sobre todo por la apertura de lo que contaste, que son cosas muy, muy íntimas, muy personales, ¿no? Tu propia forma de atravesar esta situación que estás viviendo. Bueno, desde acá te haremos fuerza todos para que pronto se encuentre una luz que te ayude a seguir caminando. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo una pregunta rápida de Andrea y después tenemos que ir cerrando el espacio. Leo dice, ¿cómo evitar que el socio activo, hijo del fundador, se sienta dueño y también empleado cuando trabaja en la empresa familiar? Creo que se mezcla el concepto de dueño y empleado. ¿Cómo evitar? A ver, nuevamente la pregunta, por favor, Pablo. ¿Vale? ¿Cómo evitar que el socio activo, hijo del fundador, se sienta dueño y también empleado cuando trabaja en la empresa familiar? Creo que se mezcla el concepto de dueño y empleado. No sé en qué contexto está planteado esto, porque desde cierta perspectiva, que los hijos se sientan dueños en tanto los continuadores de la empresa familiar, resulta algo absolutamente positivo, porque es la manera como la continuidad de la visión, de la misión de la empresa se va a mantener y se va a plasmar. Entonces, poder diferenciar con claridad ese sombrero de continuador y por lo tanto de sentirse dueño y justamente no sentirse empleado y al mismo tiempo en el momento de trabajar poder aceptar las reglas de la empresa y de alguna manera la estructura jerárquica establecida, esa doble función es quizás una de las claves para el éxito de las empresas familiares. Cuando los miembros de la familia se sienten solamente empleados, nos falta un elemento fundamental para la continuidad, que es precisamente la creatividad y el compromiso de aquellos que van a sostener el proyecto. ¿Ah? Y muchas veces, si se sienten dueños en el sentido de herederos, de que recibieron un patrimonio, y va a faltar el compromiso necesario para que la empresa se pueda llevar adelante. Espero haber interpretado la pregunta, pero me quedó un poco en el aire. Yo ahí, Leonardo, si me permitís, yo creo que hay un factor que es muy pequeñito, que puede hacer una diferencia y que puede hacer que juegue en contra, y es cuando el hecho de sentirse dueño se siente como con superpoderes o con derechos por encima de. Ejercer la propiedad desde ese lugar, no desde las ganas y de la continuidad, que por supuesto también está, pero me parece que cuando eso es marca como una diferencia donde quizá no esté bueno para la familia empresaria, ¿no? Cómo muestre, no sé cómo explicarte, porque no lo veo... Y lo que pasa es que me parece que las encíclicas papales, en su evolución, hasta las actuales, donde se habla de la función social de la propiedad, explican claramente esto. Dueño no es dueño del siglo XVI, es dueño del siglo XXI, que es otro concepto, ¿no? Donde lo social y la participación de los demás y la solidaridad son valores claves a tomar en cuenta. Entonces me parece que no hay que temerle a la palabra dueño, sino que hay que investirla de un sentido de modernidad o posmodernidad. Bien, buenísimo. Bueno, gracias Leo por este aporte, por el momento. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Que esta charla está enmarcada dentro de un ciclo de conversaciones que empezamos el miércoles pasado. Estuvimos hoy y el próximo miércoles va
estar dos abogados, Fernando Pérez Walde y Bruno Lanciani, que van a estar hablando sobre todo el tema de sucesión